En línea al doctor Pedro Goyochea, asesor general de gobierno, para pedirle la opinión y conocer de lo que ha quedado de aquella reforma de la Constitución que hoy se cumple un año de aquel final. Doctor Goyochea, buenas tardes, un gusto. Jorge Ocampo te saluda, doctor. Doctor Jorge Ocampo, un saludo especial a usted, a la amable audiencia y también al equipo periodístico. Un placer. Doctor, hoy se cumple un año de una idea o un plan político, aquella reforma de la Constitución. Digo, ¿por qué hago la distinción, doctor? Si es una idea, se puede llegar a concretar o no. Y si es un plan político, creo que es mucho más profundo porque se profundiza a través de un cambio constitucional, un sistema, un cambio de ruta o un cambio de gobierno. ¿Cuál de los dos considera usted que esto fue el motivo de esta Constitución que, vuelvo a insistir, también a mí me enorgullece haber participado en la discusión, en la opinión y por supuesto también el acompañamiento que tuve de tu parte, Pedro? Te agradezco en serio. Gracias. Bueno, las variables pueden ser de diferentes ópticas, analizar lo que implica un proceso de reforma constitucional, proceso que cuando se analiza desde el derecho público provincial, desde un esquema comparativo, lo encontramos hoy en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Chaco, también se han dado procesos de reforma en Salta, en Jujuy, actualmente se están revisando las cartas orgánicas municipales en la provincia de Salta, particularmente en la ciudad capital de Salta. Esa agenda legislativa en los ámbitos deliberativos de Catamarca, de Mendoza. Es decir, cuando uno tiene una perspectiva más amplia de análisis de estos tipos de procesos, advierte que hay un movimiento de reforma en el contexto de las provincias que van asumiendo características distintas, pero que responden a un esquema en el cual los procesos de reforma van convalidando aquellas acciones que se definen en el marco de las políticas públicas. Y un proceso de reforma de la Constitución siempre se enmarca en lo que son las definiciones de políticas públicas. Particularmente, Jorge, el de la provincia de La Rioja se origina a través de la agenda que promovió el gobernador Ricardo Quintela, apenas asume su mandato de gobernador en el año 2019, en su primer periodo, planteando la necesidad de revisar y reformular el texto constitucional de acuerdo a las características que estamos atravesando en dicho contexto. Un proceso que se inicia con 10 temáticas que han sido propuestas para el debate a nivel social, académico, de las instituciones, de diferentes tipos de organismos, luego con la sanción de una ley que declaró la necesidad de la reforma, y por supuesto luego ya propiamente con el órgano competente, que fue la Convención Constituyente, la que a través de más de 502 proyectos que se presentaron en total sobre las diferentes temáticas, concluyeron con su labor el 19 de julio del año próximo pasado y fue jurada la misma el 22 de julio por los convencionales. Una reforma que se ha dado en un marco de respeto en torno a las ideas, a las expresiones y por supuesto concretándose en institutos de vanguardia que están hoy siendo valorados en el contexto nacional y también en provincias como Santa Fe y Chaco, haciéndonos consultas permanentes sobre los diferentes institutos que se han incorporado en el texto de la Constitución provincial. Pedro, a mí hubo una de las primeras señales que no es que no me quedó claro, no me gustó el origen que supuestamente tenía la renovación de la Constitución. Uno de los compañeros de trabajo, creo que fue más concretamente el vicepresidente, quien habló de que la idea de esta renovación, de este cambio, de esta actualización, de este cambio de timón en la Constitución de una provincia, estaba basada en proyectos de la Constitución cubana. ¿Esto es cierto? ¿O solamente era una idea y él la plasmó en esa expresión? Que a mí me preocupó. Y yo se lo dije acá, hicimos una nota, y le digo, pero me parece una forma mezquina de pensar con un gobierno que está totalmente al límite de todo lo legal, ¿no? Y por eso me quedó esa duda, Pedro. No, el derecho constitucional
a nivel nacional, y esto usted lo sabe por su propia formación académica, nuestro derecho constitucional tiene como base los puntos y partidas de Alberdi, que es el modelo de Estados Unidos, es decir, una institución de carácter nacional confederada, con instituciones particulares, de base representativa, con un esquema republicano y un esquema de contrapesos. Por eso la división de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y un esquema de contrapesos significa controles mutuos, ¿no?, que se ejercen entre los mismos, y eso marca el equilibrio institucional que caracteriza a la República Argentina desde el año 1853. Desde ese contexto, el artículo 5 de la Constitución Nacional establecía, a diferencia de Estados Unidos, el reconocimiento de los estados provinciales como autónomos, y a partir de allí la Argentina pasa a formar parte de un esquema federal, no confederado como Estados Unidos, sino un esquema federal. Y esto ha quedado perfectamente contemplado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo de Cava contra el Estado Nacional, en el cual ha determinado que la República Argentina tiene 13 estados de existencia necesarias, sin los cuales el federalismo no se puede concretar. Esto es un Estado nacional, un Estado provincial y un Estado municipal. Y en función de ese esquema, la nación es garante del esquema republicano en cada provincia, si a través de sus constituciones se garantiza la educación primaria, el servicio de justicia y el régimen municipal, que con la reforma del año 1994 pasa a tener un bloque de constitucionalidad donde se consolida más aún la autonomía de las provincias, como así también la de los municipios, y en ese orden la ley 10.609 ha quedado perfectamente reflejada, porque como bien lo ha venido sosteniendo la Corte Suprema a través de diferentes fallos, hay un nuevo estándar de republicanismo, Jorge, y ese nuevo estándar de republicanismo exige periodicidad en las funciones del Estado, alternancia en el ejercicio de los cargos y, por supuesto, la responsabilidad por parte de los actos de gobierno. En ese orden, nuestra Constitución, reformada en el periodo 2023-2024, refleja esta necesidad de concordancia con la Constitución Nacional, de la cual, por supuesto, nosotros no podemos evadirnos, sino todo lo contrario. Al contrario, se marca un esquema de concordancia entre Constitución Nacional, Constitución de la provincia, leyes orgánicas municipales o cartas orgánicas municipales, como tienen las denominaciones a nivel nacional los diferentes municipios. Hay una, de entre las resoluciones que se tomó en esa Constitución, Pedro, hay una que me pareció y que inclusive fue muy discutida en función de que se la tuviera en cuenta para respetar, y son los derechos que adquiere la ciudadanía o el ciudadano riojano y el derecho que tiene el Estado en el caso de otorgarme algunos servicios fundamentales para que se cumpla la verdadera democracia. ¿Cuáles? Entre otros, me tienen que proveer de luz y de agua. De agua porque era lo consideraron una obligación constitucional y de lo más importante para un Estado de cumplir con los ciudadanos. Y sin embargo, lamentablemente en una provincia que no tiene todo el agua que necesitamos, por ahí es un inconveniente muy duro para cumplir. Entonces no estamos cumpliendo con la Constitución. Los derechos de la luz, por ejemplo, se lo dan por ahí a gente que no tiene, que pasó por el frente de la empresa. Y hay gente que la necesita y no hay forma de que les conecten la luz. Inclusive yo te digo, acá hago mal en mezclar mi actividad particular, Pedro, te pido mil disculpas, pero yo soy uno de los que he ido a solicitar gente que la necesita y no les quieren dar porque dicen, no, hice un problema político. Y digo, ¿cómo un problema político? Si el problema está resuelto en la Constitución. No, pero es un problema político. ¿A qué quiero llegar a esto, Pedro querido? A que de pronto nos está haciendo falta una mayor instrucción e intromisión de la Constitución en las venas de la gente, de las autoridades propias del gobierno, que tienen que cumplir con la Constitución. Porque no la están cumpliendo en muchos puntos, después de haber discutido y haber tenido todo a favor de que se haga como quería el gobierno. Creo que ahí está faltando algo que haya que ajustar, o por lo menos
instruir de mejor manera para que no haya estos choques, Pedro. El gran salto cualitativo, Jorge, que plantea la Constitución en materia de servicios públicos es la determinación de su naturaleza. Si la característica está dada por un servicio que se encuadra dentro de las reglas del mercado, o es un servicio de naturaleza pública a donde el Estado asume la obligación de desarrollar como prioridad las políticas energéticas para su territorio provincial. Igualmente que en un contexto de demanda, en donde yo puedo estar solicitando de manera inmediata un tipo de servicio domiciliario, como puede ser agua, cloaca, energía, eso responde a una diagramación y a una planificación sobre cómo se prestan estos servicios ya en el contexto de lo social. La ventaja que implica esto es que agua, energía y conectividad tienen una naturaleza de carácter público, a donde el Estado, independientemente de las administraciones, tiene que generar políticas que vayan de manera progresiva y sistemática haciendo accesibles estos servicios a la comunidad en general. Hay ejemplos concretos, como el Estado provincial desde el año 2019 ha venido desarrollando sus políticas energéticas, también vinculadas con los servicios de agua y de conectividad, que sin lugar a dudas marcan un antes y un después, porque en materia de accesibilidad se ha logrado definitivamente conquistas que van marcando, por supuesto, desafíos cada vez mayores. Pero un ejemplo puntual están sustentadas en aquellos departamentos limítrofes con países vecinos, como el caso de China con Chile, a donde empresas como Claro, Telecom no hacen inversiones para que la conectividad le llegue a la gente. Pero sin embargo, el servicio de Internet para todos se encuentra presente en estos lugares, en estos contextos. Allí están las condiciones de la accesibilidad y, por supuesto, en ello la naturaleza pública de un servicio en donde el mercado solamente lo va a prestar si le rinde económicamente las posibilidades de ganancias. Si Bien, no, las empresas no llegan. Pedro, ahí me acabas de dar un puntapié importante, donde el servicio que presten no sea no de pérdida y, por supuesto, cuidando nuestra potestad de tener esos servicios nuestros y que no lo utilicen los demás. Pero en el caso del ejemplo que pido disculpas, vuelvo a insistir en esto, Pedro, te pido mil disculpas por traer un ejemplo que se me vino a la cabeza porque lo viví yo, donde una autoridad política te dice no te voy a dar agua ni luz, porque no me gusta, porque sos de otro partido o por lo que sea. Te juro que eso es un no muy duro, porque estar en contra de la Constitución, es estar en contra de lo que le costó a la provincia un año de discusiones y de aprobación para que políticamente te digan no te voy a dar. ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo? Le digo, pero si la Constitución me dice, no, pero no puedo, viste que esto es político. Creo que eso no es político, Pedro. Creo que casualmente la política pasa por hacer sentir bien a una ciudadanía con estos servicios que nos corresponden a todos, que tenemos que tenerlos. Las herramientas, Jorge, en ese sentido están dadas por una decisión política mayor que tiene que ver con determinación de la naturaleza jurídica de estos tipos de servicios. El hecho de una circunstancia como la que estás relatando pondera a la ciudadanía a establecer una exigencia si esa acción depende de una decisión de una persona de manera particular o responde a un esquema de planificación en la cual los servicios, por supuesto, tienen que estructurarse en base a las probabilidades de concreción de un tendido de red eléctrica o bien algo que esté vinculado con los servicios de conectividad. Tendría que haber estado aclarado en la Constitución y eso no está. Ahora la ciudadanía tiene ahora una herramienta constitucional a través de la cual puede poner en evidencia estas situaciones porque forma parte ahora de un rango constitucional, un derecho que, como bien se ha discutido en el plano de la Convención Constituyente, ha determinado una naturaleza jurídica, lo que marca el salto cualitativo, que es su naturaleza pública. Entonces, el Estado tiene que generar garantías de accesibilidad. Por eso, vuelvo a insistir,
Esto no significa que mañana el Estado me lleva un servicio directamente ante una demanda que se genera de un día para el otro, sino o en un lugar el que, Estado tiene que tener las prioridades. Pedro, o en un lugar que no sea ni accesible ni posible. ¿Por qué? Por eso yo digo que la política a veces tergiversa el espíritu que en este caso, creo que con buen acierto, lo puso la mayoría que aprobaron esto en la Constitución. Pero políticamente a veces es una moneda de cambio, Pedro. Y eso creo que lo que ustedes tienen que, como autoridades de gobierno, deben inculcar, deben hacerlo repasar a los intendentes, a los concejales, a los secretarios, a los diputados, que no pueden mandar sobre una Constitución. La Constitución ha votado esto y lo tienen que respetar. No es prenda de cambio político. Creo yo, no sé, Pedro, si estoy equivocado me decís, y no tengo ningún problema de pedir disculpas públicamente por lo que estoy diciendo, Pedro. Te soy honesto en este sentido. Son los grandes debates que ha generado la Convención Constituyente sobre una decisión política de poner en valor estos tipos de servicios que, determinando su naturaleza jurídica, generan estas cuestiones como están planteadas. Bien. Es decir, asumir en la ciudadanía que en función del rango constitucional que tiene un servicio, yo puedo exigirlo, y si no se cumple en los términos de la probabilidad de ese servicio que se presta a nivel domiciliario, tengo las herramientas también administrativas y judiciales para exigirlo. Ahí está el valor de haber puesto en un texto constitucional estos tipos de servicios que de alguna manera en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 forman parte de un axioma en la cual agua, energía y conectividad deben generarse los grandes esfuerzos, dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deben sostenerse en los grandes esfuerzos de los estados de llevar estos servicios hacia el conjunto de la ciudadanía, porque de alguna manera a través de ello se mejora la calidad de vida de la ciudadanía. Ahí está el motivo por lo cual estas tres herramientas sustanciales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en La Rioja tienen ahora rango constitucional, y eso formó parte de una decisión política de ponerlo en debate a través de esas dimensiones que el gobernador en su momento lo ha puesto a consideración a la ciudadanía, para que a través de estas acciones se pueda discutir, debatir, y hoy por hoy tienen rango constitucional, son una exigencia y es una obligación por parte del Estado que cuando defina sus políticas energéticas o bien de conectividad, atienda las prioridades para que ese servicio llegue efectivamente al común de la gente. Pedro, querido, Dios quiera que esta última frase, que la voy a grabar y se las voy a hacer escuchar a los que a veces se oponen por temas que nada tienen que ver, por no cumplir con el verdadero rol de autoridades políticas, que uno vota para que cumplan y respeten las leyes, porque es lo único que es fuerte y a lo que tenemos que obedecer es a la ley. La última pregunta, y te pido lo más cortito que puedas, Pedro, te pido mil disculpas, es el tema de, ¿vos creés que hubiera estado entre las líneas para modificar en la Constitución, hubiéramos modificado y hubiera sido importante el tema de la elección, las elecciones, de qué manera adoptar y de qué manera asumir la elección de los cargos políticos? Las elecciones forman parte de lo que se denominan las legislaciones operativas. La Constitución lo que tiene que garantizar es la norma programática, es decir, donde estén garantizados los derechos políticos, el derecho de ser elegido y elegir. Y las leyes específicas son las que van determinando los modelos. De hecho, en este contexto se ha modificado el Código Electoral de la Nación a través de la incorporación de la boleta única, y esto obedece a la manda constitucional que está en la segunda parte de la Constitución de la Nación, cuando establece la garantía del carácter constitucional que tienen los partidos políticos y de participar en los escenarios electorales. Lo importante, Jorge, es que toda ley siempre es perfectible. Ninguna ley por sí sola resuelve los problemas en contextos generales. Y la ventaja de las leyes especiales es que su modificación se ajusta a los diferentes contextos y tiempo a donde exige, ya sea del Congreso de la Nación o de la legislatura, los criterios de actualización para que se garantice efectivamente la participación de la ciudadanía y el respeto por
la constitución de los partidos políticos con rango constitucional. Pedro Goycochea, te agradezco enormemente tu tiempo y esta charla abierta que creo que es importante repetirla siempre, porque es la única forma en que nos vamos a entender, dialogando, hablando y planteando las cosas transparente y de la forma que tienen que ser. Te mando un abrazo y te agradezco mucho, Pedro. A ustedes que tengan buenas tardes y un saludo especial a la audiencia. Muchas gracias. El asesor de gobierno, el doctor Pedro Goycochea, que fue, creo que el factor, el número uno, que comenzó a trabajar con este tema de la constitución y la renovación y el recambio de lo que siguió funcionando en lo que mandaba el estatuto político. Y creo que ahí es donde estaba la falla. Pero